multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora noten, ¿qué día pasó esto? ¿El día de qué? De Pentecostés. Pentecostés recordaba la promulgación de la ley y la ratificación del pacto cuando Moisés salpicó con sangre al pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto. Pero resulta que aquí, el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo. Pero también hubo un viento recio que sacudió toda la casa. También hubo un estruendo. La palabra estruendo en el griego quiere decir un estampido como de trueno que retumba. Eso es lo que quiere decir estruendo. Un estampido como de truenos que retumban. Hubo un tremendo estampido, truenos. Se sacudió la casa donde estaban reunidos. Pero ¿por qué creen ustedes que se juntó toda la multitud? Porque escucharon los truenos, porque escucharon el estampido, porque vieron lo que estaba pasando y se quedaron espantados. Se amontonó la gente de todas partes. Nosotros nos imaginamos el día de Pentecostés como algo que pasó en un cuarto, en el aposento alto solamente. Pero la ciudad entera escuchó los truenos, escuchó el temblor que sacudió, y me adelanto a decirles, el monte de Sión. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en Jerusalén, pero a mí me ha tocado ir varias veces, muchas veces. Y me acuerdo que una vez celebramos la Santa Cena en el mismo aposento alto, donde Jesús se reunió con sus discípulos. Tuvimos que conseguir ese lugar con 2 años de anticipación para que nos lo prestaran esa noche para celebrar la Santa Cena. El aposento alto, casi siempre cuando vamos con grupos de personas a Israel, y por cierto, yo sé que muchos de ustedes están esperando que llegue esa fecha. Este año vamos a hacer el viaje a España, a Palma de Mallorca. Va a haber un congreso del Evangelio Eterno para toda Europa y vamos a tener también una campaña. Y vamos a recordar la fiesta de los tabernáculos en esa fecha, porque es justamente la semana que Dios dijo que son 7 días que el pueblo se debe reunir para celebrar una fiesta de tabernáculos. Eso lo dice la mensajera del Señor. Vamos a estar allá en Europa. Pero el año que viene vamos a visitar Israel con el Evangelio Eterno. Vamos a llevar un grupo de personas que están esperando que llegue esa fecha. Casi siempre nosotros celebramos la Santa Cena al pie del Monte Calvario, allí mismo donde Cristo fue crucificado, en el huerto que hay. Hay un huerto, un jardín, y allí nos dan permiso, cierran el jardín para nosotros, para nuestro grupo, y celebramos la Santa Cena. Nos lavamos los pies frente a la tumba vacía de Cristo. Allí es donde hemos celebrado muchas veces. Conseguimos unas copas de madera de olivo, de los mismos olivos que crecen en Jerusalén, y a cada uno les damos su copa de madera para que luego se la traigan de recuerdo de esa Santa Cena celebrada allá en Israel. Pero esta vez lo celebramos nosotros en el monte de Sión, en el aposento alto. Ya nunca más vamos a poder hacer esto, porque el aposento alto, que estaba en manos de judíos, ese lugar, la parte de abajo del aposento alto tenía una sinagoga judía, un lugar donde se reunían para estudiar la Torá los judíos, y la parte de arriba, pues como los judíos son negociantes, pues tenían reservado el aposento alto para que los turistas fueran y lo alquilaran, y por eso se necesita 2 años antes de conseguirlo, porque hay que pagar para usar el lugar y tener la Santa Cena, y los judíos se financiaban su sinagoga
con lo que alquilaban el aposento alto. Nosotros tuvimos que pagar esa vez que fuimos $500 por 1 hora para celebrar la Santa Cena. $500 nos cobraron. Y con eso ellos mantenían su sinagoga. Pero resulta que ahora ya no se va a poder hacer nunca más allí. Porque el gobierno israelí firmó un pacto el año pasado con el Vaticano. Y como resultado de eso, el gobierno israelí, el primer ministro israelí, le cedió el aposento alto al Vaticano. Así que ese lugar ahora está en manos de la Iglesia Católica y ya no se puede alquilar. Están construyendo una iglesia arriba de el aposento alto. El aposento alto va a quedar dentro de la iglesia ahora que está haciendo la Iglesia Católica. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque si usted ha estado en Israel, usted sabe que el aposento alto se encuentra en la parte norte de la ciudad. La ciudad de Jerusalén se llamaba antes la ciudad de los Jebuseos, porque ahí vivían los Jebuseos. Y el rey Saúl les había quitado esa parte de la ciudad y había expulsado a los Jebuseos, pero no los pudo quitar del monte de Sión. La parte norte todavía estaba en manos de los Jebuseos. Pero cuando vino el rey David, expulsó a los Jebuseos, los venció, eso está en la historia del Antiguo Testamento en Primera de Reyes, y anexó esa parte de la ciudad a la ciudad de Jerusalén. Esa parte de la ciudad se llama el Monte de Sión. Y ahí sobre el Monte de Sión está el aposento alto. Lo que hizo el rey David fue ampliar las murallas de la ciudad. O sea, las murallas dejaban el Monte de Sión fuera de las murallas, pero él amplió las murallas e hizo incluir todo el Monte de Sión. Y desde aquel entonces es parte de la ciudad de Jerusalén intramuros. O sea, dentro de los muros está el Monte de Sión. A solamente 1 cuadra del aposento alto donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, se encuentra la tumba del rey David. Es un lugar muy sagrado para los judíos. Ahí está enterrado el rey David, en la ciudad de David, por eso le llaman la ciudad de David. Y hay guardias las 24 horas, tienen fuego ardiendo las 24 horas y hay guardias de soldados que cuidan la tumba del rey David. 7 días, 365 días al año, 24 horas día y noche hay guardia en la tumba del rey David. Les menciono esto porque el aposento alto está en el Monte de Sión y ese fue el monte que tembló. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe en el texto que estamos estudiando, dice: no os acercasteis al monte que se podía palpar, sino al Monte de Sión. Pero resulta que él no está hablando del Monte de Sión aquí en la tierra, sino del Monte de Sión que está ¿dónde? En el cielo, donde está el santuario de Dios. Pero es interesante que Cristo escogió el Monte de Sión para instituir la Santa Cena y escogió el Monte de Sión para derramar el Espíritu Santo 50 días más tarde. No es casualidad. La Santa Cena, con la copa que representa la sangre de Cristo, se instituyó sobre el Monte de Sión. Y la ratificación del pacto que se hizo en el santuario celestial, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén. Ahora, Jesús les había dado estas instrucciones, Hechos capítulo 1. Dice el versículo 3: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Y nuevamente en el versículo 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Si comparan esto con San Lucas, en el capítulo 24, dice en el versículo 45 en adelante, entonces les abrió el entendimiento. San Lucas 24, 45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Comparen esto con el mismo capítulo 24 y en el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde quién? ¿Desde quién? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían acerca de él. Ahora, ¿cómo me hubiera gustado a mí haber escuchado ese estudio bíblico del Señor Jesús? ¿Ustedes saben lo que es haber escuchado de boca de él? Dice que comenzó por Moisés. Moisés solamente escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los primeros 5 libros que se conocen como la Torá. Pero él comenzó con Moisés y les mostró por Moisés lo que las Escrituras decían acerca de él, que era necesario que él padeciera, que él muriera, que él resucitara. ¿Dónde en Moisés se habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo? El único lugar es en la fiesta de la Pascua que estableció Moisés por orden de Dios. Y les explicó que él era el Cordero Pascual que tenía y que por eso él murió el día del Cordero Pascual. Y de su resurrección, ¿dónde está? En el Pentateuco la resurrección de Cristo. El único lugar en la fiesta de las primicias, que al tercer día después de la Pascua se celebraba la fiesta de las primicias, y era necesario que Cristo resucitara al tercer día. Fíjense cómo dice, específicamente dice que era necesario que el Cristo padeciera, versículo 46, y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ¿dónde en Moisés dice que él iba a resucitar al tercer día? En la Torá. El único lugar está en la fiesta de las primicias. Qué tremendo estudio bíblico debe haber dado el Señor Jesús de las fiestas y lo que simbolizaban en el plan de salvación. Y no solamente en Moisés, dice que por todas las Escrituras les explicó lo que ellas decían acerca de él. Qué bonito hubiera sido escuchar ese estudio bíblico del Señor Jesús. Pero ¿saben? Les dijo, quédense en Jerusalén y yo enviaré la promesa de mi Padre. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Ahora, eso se cumplió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés tembló el monte de Sión. La ciudad entera escuchó el temblor.
hubo un estruendo, truenos, relámpagos, hubo un temblor de tierra, igual que en el monte de Sinaí. Y la ciudad entera se espantó y se amontonaron a ver lo que pasaba, de dónde había venido el ruido, y la gente corrió hasta el monte de Sión. Y allí los apóstoles estaban para dar testimonio de lo que había pasado. Y ahora vamos a ver la explicación que dio el apóstol Pedro sobre lo que pasó el día de Pentecostés. Vamos a Hechos nuevamente, al capítulo 2. Y ahora viene la parte tan interesante. Dice así, Hechos 2. Y Pedro, poniéndose en pie, junto con los 12, estoy leyendo en Hechos capítulo 2 y versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? ¿No saben? Las 9 de la mañana. Sí, primero eran las horas de la noche y luego las vigilias de la noche se llamaba, porque en el calendario judío primero viene la parte tarde y después la parte del día, la noche y luego el día, porque el día comienza con la puesta del sol. La tercera hora del día son las 9 de la mañana. Esto pasó a la hora de las 9 de la mañana. Ahora, ¿creen ustedes que es casualidad que a Dios se le ocurrió registrar que eran las 9 de la mañana? No, no hay ni una palabra de sobra en la Biblia. Ni le falta ninguna, ni le sobra ninguna. Y si Dios puso que era las 9 de la mañana, es por una razón. Porque el día de Pentecostés se celebraba la fiesta del Pentecostés, la gavilla mecida, a la hora del sacrificio matutino en el templo, que era a las 9 de la mañana. A la misma hora que el sacerdote estaba en el templo meciendo la gavilla el día de Pentecostés, Cristo, nuestro sumo sacerdote, estaba presentando la gavilla en el santuario celestial. Y esto que pasó aquí fue una extensión de lo que pasó en el santuario celestial. Ahora vean, esto es lo que predijo el profeta Joel, dice Pedro. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora esto está citado de Joel. Y él dice, como dijo el profeta Joel. Si ustedes van al libro de Joel, van a descubrir algo interesante en el libro de Joel con respecto a este texto.